para estar con nosotros en esta hora, en esta transmisión. Así es que, amados, les agradecemos puntualmente que ustedes estén ahora mismo conectados con nosotros. Su estación amiga, Mensaje de Amor para Salvación, les saluda cordialmente. Les saluda para ustedes desde San Fernando, Tamaulipas, México, su programa Iglesia en Crecimiento. Dios les dé bendición a cada uno, mis hermanos. Dios esté con ustedes. Que Dios les bendiga siempre. Y una vez más reitero, mis amados, gracias por estar con nosotros. Les recordamos que en esta ocasión, hermanos, no estamos transmitiendo a través de Spreaker. Les recordamos que el día de hoy y el día de mañana no vamos a estar transmitiendo por Spreaker. Así es que recuerden ustedes que solamente vamos a estar transmitiendo a través de Facebook. Así es que, amados, solamente lo vamos a hacer a través de esta consola de Spreaker. Esta consola de Facebook, más bien, no de Spreaker, hermanos. Es consola de Facebook únicamente. Así es que les agradezco a ustedes el que cada uno de ustedes esté pendiente ahora. Yo agradezco por todo lo que vas a hacer, lo que tú eres en tu gran bondad, es lo que me ha hecho vivir. Cristo, doy gracias y doy gracias, y doy gracias, y doy gracias, y doy gracias por amarme y librarme del mal, por dar tu vida tan solo por mí te agradezco, Dios, yo te agradezco, Dios, te doy las gracias, por lo que has hecho, agradezco por todo lo que vas a hacer, lo que tú eres en tu gran bondad, es lo que me ha hecho vivir. Cristo, doy gracias, y doy gracias, y doy gracias, y doy gracias, y doy gracias por amarme y librarme del mal, por dar tu vida tan solo por mí te agradezco, Dios, yo te agradezco, Dios, te doy las Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que a mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero que sepas, amable oyente, que Cristo te tiene amor.
Él puede darle sentido a tu vida. Entrégate hoy al Señor. Cristo tiene poder. Nada hay que temer. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él hallarás el perdón y la paz. Solo en Él hallarás la felicidad. Majestad, excelsa majestad, tributadle la gloria y el honor. Majestad, por siempre ensalzar al Salvador, digno Señor, el vencedor. Alabad, engrandecer su santo nombre. Adorad, magnificar al gran Redentor. Majestad, por siempre ensalzar al Salvador, digno Señor, el vencedor. Majestad, divina majestad, Dios eterno, es Jesucristo el Señor. Majestad, de su poder cantar. Él es creador, sustentador, gobernador. Alabad, engrandecer su santo nombre. Adorar, magnificar al gran Redentor. Majestad, de su poder cantar. Él es creador, sustentador, gobernador. Majestad, eterna majestad, al que era, que es y siempre será. Majestad, su triunfo proclamar. Pronto vendrá, nos llevará y reinará. Alabad, engrandecer su santo nombre. Adorar, magnificar al gran Redentor. Majestad, su triunfo proclamar. Pronto vendrá, nos llevará y reinará. Pronto vendrá, nos llevará y reinará. Una vez más, buenas tardes, mis amados hermanos. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Recuerden que en la última ocasión que estuvimos disertando, fue la semana anterior, estuvimos hablando acerca de algunos temas, hermanos, que nos parecen un tanto difíciles, textos difíciles, hermanos, que en la Biblia podemos encontrar y que tienen una explicación algo difícil. Estábamos hablando del Salmo 51, versículo 5,
y del Salmo 58, versículo 3. Es ahí donde nosotros estábamos hablando la vez anterior. ¿Y por qué quiero citarlo? Bueno, amados, porque es uno de los temas favoritos de algunos de los grupos religiosos. Este pecado original, como ellos le han llamado, es uno de los temas favoritos, hermanos, amigos, de ellos. Este tema sobre el pecado original, hermanos, ellos lo basan en el Salmo 51, versículo 5. Y bueno, ustedes recuerdan que estuvimos hablando acerca de este texto. Sin embargo, quiero hacer mención, quiero hacer un poco de historia, de recordar esta parte. La verdad, hermanos, es que ellos están torciendo la escritura. El pecado original, ellos le llaman a esta doctrina que consiste en decir que todos los niños, vaya, los bebés, nacen en pecado. Y por ello, hermanos, y por esta razón, porque los niños nacen en pecado, entonces necesitan ser bautizados. Bueno, ese es el argumento principal que algunos grupos religiosos, algunas sectas tienen, hermanos, en cuanto a este asunto. Sin embargo, hermanos, esta doctrina no la encontramos en ninguna parte. No se encuentra en la escritura. No está en las escrituras. No está en la Biblia. Ni siquiera, hermanos, lo podemos encontrar como una implicación, mucho menos como una enseñanza directa de nuestro Señor Jesucristo o una enseñanza directa de los apóstoles. Así es que, hermanos, las personas de estos grupos religiosos, les decía a ustedes, que han concluido que los bebés tienen pecado, han tomado como base algunos pasajes para su propia destrucción. Y el pasaje principal que ellos han tomado es precisamente Salmos 51, verso 5. Dice este salmo, o esta parte, el versículo 5 de este salmo: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Bueno, ese es el argumento que ellos tienen, y lo que, hermanos, podemos ver nosotros a la luz de la escritura, en este Salmo 51, versículo 5, encontramos a David muy arrepentido, pidiendo perdón a Dios por el pecado que había cometido. Habremos de recordar, amados hermanos, habremos de recordar que David había cometido adulterio con Betsabé. Betsabé era la esposa de aquel hombre Urías Eteo. Y entonces, hermanos, la relación sostenida entre David y Betsabé da, hermanos, pie a un embarazo. Luego que esta mujer le manda avisar al rey que estaba encinta, que estaba embarazada, David entonces se turba tanto que lo primero que se pone a pensar es en destruir a Urías Eteo. ¿Y cuál es la finalidad? Bueno, hermanos, la finalidad es para que no hubiera impedimento para que él pudiera contraer matrimonio con Betsabé y que su pecado pueda ser cubierto en determinado momento. Bueno, sin embargo, hermanos, cuando David, hermanos, hace este mal,
Llega el profeta Natán hasta él y le refiere por allí una pequeña parábola. Bueno, segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 14, dice Natán que habría que pagar el pecado. Y efectivamente tuvo que pagar el pecado. Y le refería allí el profeta, le refería la historia de un hombre rico que tenía muchas vacas, muchas ovejas y muchas posesiones. Era un hombre rico, pero también había un hombre pobre que solamente tenía una sola corderita, que la cuidaba, que la alimentaba, que la veía, hermanos, como una mascota, que la veía como parte de la familia y no como una posesión más. Este hombre rico, llegó un visitante y para no matar una de sus ovejas, fue y le quitó la oveja al hombre pobre. David se enfureció tanto que dice: ese hombre debe morir. Debe pagar 4 veces más lo que ha quitado, pero también debe morir. Y el profeta le dice: ese hombre eres tú. David reconoce el pecado, sabe la condición en que está, y entonces escribe este salmo, en el cual está mostrando que está arrepentido y que está pidiendo perdón a Dios por su error. En este salmo David pide perdón y también pide misericordia de parte de Dios. Si nosotros leemos los versículos 1 y 2, vamos a encontrar que él está pidiendo misericordia, está pidiendo perdón a Dios. Pero luego también David reconoce que ha pecado contra Dios. Solamente contra Dios he pecado, dice David en los versículos 3 y 4 de ese Salmo 51. Enseguida, el verso 5, David pide perdón a Dios, que lo renueve, que lo haga nuevo, que lo haga bueno en determinado momento, que avive su corazón para seguir sirviendo a Dios en toda la expresión. Los versículos del 6 al 19 reviven esta parte de esa necesidad de David de poder recibir, mis hermanos, el perdón de Dios. Así es que es esta parte que nosotros vemos. Bueno, también recordamos nosotros que este Salmo 51, versículo 5, habla de un pecado original, bueno, en lo que los grupos religiosos lo establecen. La Biblia no dice nada. Sin embargo, si dice Ezequiel 18:4, he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y luego señala: el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. En este pasaje, mis amados hermanos, la Biblia nos muestra un factor muy importante que debemos de considerar. ¿Y en qué consiste este factor? El alma que pecare. Ahí está el asunto. El alma que pecare. Por lo tanto, para que la persona pueda recibir perdón de pecados, necesita haber pecado. Sí, fíjense ustedes lo que dice Ezequiel: el alma que pecare, esa morirá. ¿Qué significa pecado, hermanos? Bueno, pues de acuerdo a la propia escritura, la Biblia señala que es quebrantar la ley de Dios. Según Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. También señala que el pecado es actuar con injusticia. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17.
También nos dice que pecar es no hacer lo bueno, es decir, un pecado por omisión, Santiago 4:17. Bueno, y también señala por último que es todo aquello que no proviene de fe, Romanos 14:23. Bueno, ante todo esto que acabo de decir, hermanos, ¿cómo puede un bebé quebrantar la ley de Dios? Respuesta. Vamos, respuesta. Es tan sencillo, hermanos, no hay respuesta. La respuesta es sencillamente no. No puede un bebé quebrantar la ley de Dios. ¿Puede un bebé ser injusto? Respuesta, no puede. No tiene conciencia. ¿Puede un bebé no hacer el bien cuando no sabe lo que está bien o lo que está mal? ¿Un pecado de omisión? Respuesta, no puede. No sabe. No tiene razón. No hay conciencia misma. Y la otra respuesta que diremos es: un bebé puede cometer pecado, por lo tanto ser culpable de pecado. No. Ezequiel 18:20. El alma que pecare esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Así dice Ezequiel 18:20. Yo no estoy poniendo nada, hermanos. Así es que, ¿cómo es que lleva el hijo el pecado original? ¿Cómo es que trae un pecado de Adán y de Eva? ¿Cómo es que trae un pecado de mamá y de papá? Si la Escritura está diciendo que no tiene pecado. ¿Cómo puede ser juzgado si no hay pecado? En este texto solamente podemos encontrar exactamente quién es el que va a morir. El único que pecó. ¿Sí? Bueno, hermanos, la respuesta, les decía, es más sencilla aún. ¿Por qué es que los niños no tienen pecado? Porque ellos todavía no saben distinguir entre lo bueno y lo malo. La Biblia nos lo está diciendo, y no cualquier persona. No es el hombre de quien recibimos nosotros la enseñanza, sino de la Escritura misma. Un bebé no sabe lo que es bueno ni lo que es malo, por lo tanto, si el bebé no sabe, no tiene esta información, ¿cómo puede ser culpable de una acción? El apóstol Pablo dice: yo no conocí el pecado hasta que la ley me enseñó. Es decir, entonces, que llega un momento en de la enseñanza de esta parte esencial de la Escritura. El profeta Isaías nos dice algo similar a lo que dice Deuteronomio 1:39. Dice Isaías capítulo 7, versículo 16: porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Esto indica que, hermanos, indica que hay un tiempo en el cual el niño no sabe lo que es bueno ni lo que es malo. No sabe lo que es malo para desecharlo, pero tampoco reconoce lo bueno para seguirlo. La Biblia dice claramente que habrá un día en la vida de la persona cuando podrá desechar lo malo y escoger lo bueno. La Biblia nos está diciendo, hermanos, que hay un tiempo preciso para que esto pase.
Así es que entonces no podemos nosotros decir que el niño sea culpable, porque no tiene realmente conocimiento. Mateo 18, versículos del 2 al 5. Jesús, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos. Recuerden esta parte de Mateo. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis como niños, fíjense ustedes lo que dice. Si ustedes, perdón, si ustedes no se vuelven como niños, no entraréis en el reino de los cielos, hermanos. Así que cualquiera que recibe mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Qué afirmación tiene Jesús? ¿Qué está afirmando el Señor Jesús ahí en Mateo capítulo 18, versículos 2 al 5? Que de los niños es el reino de los cielos. Jesús no está diciendo de los pecadores es el reino de los cielos, ya que si los bebés tienen pecado, entonces este caso, hermanos, esto que nosotros estamos viendo, no podría ser posible. Sabemos que Jesús no consideraba a los bebés o niños como pecadores. De otra manera, él mismo lo hubiera explicado perfectamente bien. Así es que, habiendo dicho esto, hermanos, concluimos en este Salmo 51, versículo 5, concluimos que los niños no tienen pecado. Por lo tanto, hermanos, si los niños no tienen pecado, no hay manera de bautizarlo, porque el bautismo es para perdón de pecados. No hay manera de que el niño pueda recibir perdón de pecados porque sencillamente no tienen pecado. Bueno, algunos hermanos han dicho que estos pasajes que estoy citando ahora mismo tienen conflicto con otros pasajes de la Biblia. El Salmo 51, versículo 5, que acabamos de citar, es un salmo que usa la figura literaria conocida como hipérbole. Y esta figura significa lanzar más allá del blanco, es decir, ir más allá, exagerar en una idea. Y no debe ser tan tenida como una mentira, lo cual tiene la intención de engañar. La hipérbole exagera de una manera evidente para dar énfasis al pensamiento. Entonces, lo que está haciendo David es dando énfasis a su propio pecado, hermanos, en este Salmo 51, versículo 5. Pero no está diciendo que nació en pecado. Fíjense ustedes bien. La frase en maldad he sido formado debe ser entendida, hermanos, como dando la idea de que fue traído al mundo lleno de maldad, a un mundo lleno de corrupción. Pero eso no quiere decir, mis amados hermanos, que el nacimiento o el bebé sea corrupto o esté en pecado. Así es que, hermanos, este asunto tiene su explicación. En maldad he sido traído. Lo que refiere este salmo nos enseña que David fue traído al mundo. Sí, pero a un mundo de pecado. Fue traído a un mundo de pecado. No traído al mundo en pecado. No puede ser esto. En ningún sentido. ¿Y por qué no, hermanos? Porque Dios permite una relación matrimonial. Y en esa misma relación matrimonial, Dios permite
que haya una concepción. Esto es permisible, una relación entendida entre un hombre y una mujer debidamente entendida, hermanos, lo permite Dios. Por lo tanto, no es pecado una relación entre un hombre y una mujer cuando están perfectamente unidos. Así es que la frase "en pecado me concibió mi madre" debe ser entendida como la explicación que David nació en una relación pecaminosa, o sea, adúltera. No puede ser entendida así, entre su padre y su madre. Ahora, el texto no nos especifica con claridad que este fue el caso, ya que solamente sabemos que David tenía por padre a Isaí. No conocemos el nombre de su madre, pero es lógico y es entendido que esto está pasando así. Así es que el pecado original que se establece no aplica en esta ocasión. Salmo 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Oiga, pareciera que se viene el mundo encima. Pareciera que este texto del Salmo 58, versículo 3, oiga, pareciera que el mundo se viene encima. Pero tampoco comprueba que los niños nacen en pecado, ya que el texto no provee evidencia lógica de que este sea el caso. Por ejemplo, si hubiera dicho el texto "se apartaron de la matriz", entonces posiblemente se entendería como hablando de todos. Pero el salmista es cuidadoso en aclarar de quién está hablando. Y él dice, los impíos. Así es que no son todos. ¿Qué pasa con los que no son impíos? ¿Dónde quedan ellos? Esta sería una pregunta excelente que hay que responder. Bueno, y otro factor que debemos de tener en cuenta es la propia pregunta que acabamos de ver. Si David está hablando de los impíos, ¿cuál era la condición de Isaí y de su madre? ¿Cuál sería? ¿Usted la tiene? La Escritura no nos dice nada al respecto. Solamente nos dice que era Isaí su padre y que tenía algunos otros hermanos. Debemos de tener en cuenta algo más. ¿Los niños hablan cuando nacen? Porque el Salmo 58, versículo 3, dice, hablando mentiras desde que nacieron. A ver, ¿los niños nacen hablando? ¿Pueden los niños hablar mentiras? Vamos a respondernos. Evidentemente, y por la lógica entendible, no. Ellos no pueden hablar mentiras, ya que no pueden pronunciar palabra. Entonces, ¿cómo es que el salmista está utilizando esta parte de esta forma? ¿Cómo pueden ellos hablar mentiras? Esto es ridículo, hermanos. Amigos, con este texto el salmista David está hablando de los impíos. Dios, versículo 6, Dios quiebra sus dientes en sus bocas. A ver, de los impíos. Pregunto, de nueva cuenta, ¿tienen los bebés dientes cuando nacen? Vamos, demos una respuesta lógica. Es no. Ellos no tienen dientes. Por lo tanto, no se está refiriendo a los bebés que nacen en pecado. Esto es solo una doctrina de aquellos hombres que quieren torcer la Escritura, de los grupos religiosos que quieren torcer la Escritura para su propia perdición. Y nada más lo que hacen es inventar doctrinas
para poder justificar sus propios errores, justificar las enseñanzas de los hombres. Bueno, pero vamos un poquito más allá. Vamos un poco más allá. Job dice que desde el vientre de su madre fue guía de la viuda. O sea, Job se preocupó por ellas. ¿Significa esto que Job, antes que naciera, cuidaba de las viudas, hermanos? ¿Podemos entenderlo así? Job dice que desde el vientre de su madre fue guía de las viudas. Y le digo, vamos, preguntémonos de una manera lógica. Preguntemos de una manera lógica, hermanos, que Job haya cuidado a las viudas desde antes que naciera. ¿Será cierto esto? ¿Será posible esto? La respuesta es no. Lo que sí debemos de entender, es que la matriz o vientre también es una referencia a la juventud, ya que Job no podía cuidar de la viuda siendo un bebé. Ya que un bebé, hermanos, no puede ni cuidarse o guiarse a sí mismo. Por lo tanto, estos dos pasajes, Salmo 58:3, Salmo 51:5, no demuestran que los bebés nacen en pecado. Una interpretación correcta y armónica de las Escrituras debe ser dada para cada texto de acuerdo a su propia interpretación. Si un texto contradice otro pasaje de la propia Escritura, pues es entonces que el texto ha sido mal interpretado. Si nosotros o alguien de los grupos religiosos, de las sectas, siguen afirmando que el pecado original lo están basando en el Salmo 51, versículo 5 y Salmo 58, versículo 3, se contradice con Ezequiel 18:20. Así es que, hermanos, ¿cómo debemos interpretar este pasaje? Bueno, la propia Escritura, Deuteronomio 1:39, señala, hermanos, esta parte. Vaya, lo que David estaba diciendo, y no es que haya escrito David el Deuteronomio, hermanos, no me vayan a entenderlo así. Lo único que está diciendo es que debe una persona de temprana edad apartarse de los caminos de Dios, o puede apartarse de los caminos de Dios. En una temprana edad, cuando ya puede distinguir entre el bien y el mal y sabe cuál de los dos escoger. Esto es lo que está diciendo David. Deuteronomio lo está diciendo. Recuerde que dice Deuteronomio que el niño no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Esto es lo que nosotros debemos entender y no verlo desde la otra parte mal interpretada. Ahora bien, recordemos una vez más lo que dice Ezequiel. Fíjense ustedes nada más. Fíjense ustedes lo que dice Ezequiel. El alma que pecare, esa morirá.
El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. ¿Quién se equivoca? ¿Los hombres con las doctrinas erróneas o la escritura según Ezequiel 18:20? ¿Quién se equivoca? Vamos, juzgue usted, hermano. Juzgue usted, hermana. Amigo. Contacto nuestro. Juzguen ustedes. ¿Quién está cometiendo el error? ¿La Biblia o el hombre que está poniendo doctrinas equivocadas? Pero un poquito más allá, recordemos Mateo capítulo 18 versículos del 2 al 5. De cierto os digo que si ustedes no se vuelven, si ustedes no se hacen como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Premisa. Si los niños nacieron de papá y mamá y sus papás son pecadores, ¿el niño será pecador? No. Porque el hijo no llevará el pecado del padre. Segunda premisa. Si el hombre mayor no se vuelve como niño, no puede entrar en el reino de Dios. Y esto es justo porque le dice Mateo 18, 2 al 5. ¿Cómo podemos entender nosotros esto? ¿Cómo habremos de entender nosotros esta premisa? Que los niños son sin pecado. Que los niños, hermanos, son sin pecado. Tercer premisa. Bueno. Vamos. Vayamos adelante. Esperemos un poco, hermanos. Esto pasa en los programas en vivo. Siempre nos pasa en los programas en vivo, hermanos. Bueno, esto sucede muy común. Esto sucede muy común. Uno por el aire acondicionado, otra por el calor. Y lo otro, hermanos, es que al momento de disertar, lo estamos haciendo con esta pasión con que la escritura lo demanda. Bueno, decíamos, tercer premisa. Dice Génesis que el hombre peca desde su juventud. No dice que peca desde su nacimiento. ¿Cómo podemos entonces entenderlo, hermanos? ¿Existe el pecado original? ¿Cómo podemos concluir todo esto nosotros? ¿Existe realmente el pecado original? Esta doctrina, hermanos, de Juan Calvino, esta doctrina de los calvinistas,
¿Existe realmente en la Escritura? La respuesta es no. Así es que, cuando a usted le estén enseñando estos textos, hermanos, cuando a ustedes le estén enseñando estos textos, claro, hermana Dina Vega, aquí tenemos un poco de agua. Gracias, hermana. Cuando ustedes le estén tratando de enseñar estos textos, argumentando esta doctrina falsa de hombres, hermano, usted tiene toda la libertad, hermana, usted tiene toda la libertad para enseñar la doctrina verdadera. El Salmo 51, versículo 5 y el Salmo 58, versículo 3 se contraponen a Deuteronomio 1:39, se contraponen a Isaías capítulo 7, versículo 16, se contraponen a Mateo 18, versículo 2 y 5, y también, hermanos, se contraponen a Ezequiel 18:4. Y por lo tanto, el argumento de ellos, basado en estos dos textos, está completamente equivocado. Si alguien de ustedes, hermanos, amigos, tiene dudas o no ha entendido esta parte de la explicación, escríbame, con gusto le atenderé. Hermanos, el día de mañana volveremos, hermanos, a tomar otro texto de esos textos difíciles, hermanos, de esos textos difíciles que merecen atención de nosotros. Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. Vamos a verlos mañana. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto de los milagros, sanidades, lenguas y resucitar de los muertos, mañana lo vamos a ver, hermanos, con todo gusto. A sus órdenes, transmitiendo en vivo desde San Fernando, Tamaulipas, México, su hermano en Cristo, Alfredo Talib Rivera. Recuerde, su estación amiga Mensaje de Amor para Salvación transmite en vivo. En esta ocasión solamente por la plataforma de Facebook y ahora mismo en mi YouTube personal. Dios les bendiga. Gracias, hermanos, y hasta mañana a la misma hora. Dios les guarde.